Buenos días, mi nombre es Audisaria Ruiz Moreno. Esta presentación es para exponer el caso clínico del reporte número 2. Soy alumna de octavo semestre de la licenciatura en nutrición aplicada y es para la materia de estadía 2. El paciente es femenino de 9 años, eh, con un peso de 20 kilogramos, una estatura de 1,30 y un IMC de 11,8. Tiene carga genética para hipertensión arterial por parte de abuela paterna. Es habitante de zona urbana, estudiante de primaria. Se negó a hacinamiento y zoonosis. Sus antecedentes personales patológicos es meduloblastoma y su diagnóstico médico de igual forma es meduloblastoma. Es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central en edad pediátrica. Se presenta con mayor prevalencia en varones menores de 10 años. Se clasifica en el grupo de tumores embrionarios grado 4 de la OMS, es decir, tiene rápido crecimiento y alta tasa mitótica. En nuestro país, los tumores del sistema nervioso central ocupan el tercer lugar dentro de neoplasias pediátricas, por debajo de leucemias y linfomas. Es un tumor agresivo con desarrollo en menos de 3 meses. Los principales síntomas son cefalea, vómitos, irritabilidad, visión doble, inflamación del disco óptico y aumento del perímetro cefálico. Se origina en el cerebelo. El diagnóstico es por medio de resonancia magnética. Se debe hacer un diagnóstico diferencial para descartar astrocinoma o ependinoma. Se deben de tomar en cuenta factores pronósticos, entre los que está el grado de extirpación, la diseminación al diagnóstico y la edad del paciente. Por ello, los pacientes se estratifican en dos grupos. El paciente del grupo con riesgo estándar y los que están en riesgo alto. El riesgo estándar son aquellos pacientes mayores de 3 años sin diseminación al diagnóstico y con una resección total en la cirugía. Los pacientes con riesgo alto son aquellos menores a 3 años con diseminación al diagnóstico o con un resto tumoral posquirúrgico mayor a 1,5 centímetros cuadrados. El tratamiento siempre se debe basar en la estratificación del paciente y el tratamiento consta de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Es una enfermedad que deja secuelas neuropsicológicas y disminución neurocognitiva. También durante la etapa en que se está llevando la quimioterapia se tiene que estar monitoreando al paciente para ver si no hay reinicio nuevamente de la enfermedad o crecimiento del tumor para tomar otras medidas aparte de la quimio y la radio. Estos pacientes deben de tener seguimiento de por vida y sobre todo seguimiento endocrinológico debido a que hay una disfunción endocrina y tienden a presentar una disminución de la glándula de crecimiento, de la hormona de crecimiento y hipotiroidismo. Por ende, siempre deben de tener seguimiento endocrinológico. La dieta generalmente debe ser hipercalórica e hiperproteica. Debe estar personalizada a las necesidades del paciente. Se debe dar prioridad a alimentos que entren dentro de la dieta correcta, debe ser variada y se deben de cuidar la consistencia y la temperatura de los alimentos, sobre todo en los días en que se les brinda quimioterapia. Más adelante en las recomendaciones se va a hacer específico cuál es el tipo de dieta. El diagnóstico nutricional. La paciente presenta desnutrición energético-proteica relacionada con un consumo menor de energía y nutrientes necesarios para edad, sexo, talla e hipercatabolismo de enfermedad de base, evidenciada por bajo peso, en extremo ese bajo peso. Los estudios de laboratorio, aquí solo se muestran los que están alterados. Esto se debe a la enfermedad base, a los efectos del tratamiento adyuvante y bueno, lo agudiza la desnutrición aguda que presenta la paciente. El tratamiento son diversos medicamentos. El ondansetron y la dexametasona son antieméticos.
estos medicamentos ayudan a neutralizar o a disminuir los síntomas como las náuseas y el vómito. El ondansetron se debe de evitar tomar jugo de toronja con este tipo de medicamento. No, no hay otra interacción fármaco-nutriente. La dexametasona, por el contrario, se debe de tomar con alimentos o con leche o con algún derivado lácteo para evitar las molestias gastrointestinales. El metatrexato es el antineoplásico. Este medicamento se debe tomar 1 a 2 horas antes de los alimentos, ya que estos disminuyen o reducen su eficacia. De igual forma, se debe evitar la cafeína y la teofilina porque disminuyen su o reducen su eficacia. Se debe aumentar la ingesta de líquidos y se debe evitar el consumo de jugo de toronja, naranja y manzana, ya que potencializan el efecto del medicamento y esto agudiza los efectos sobre el paciente. El mesna es un quimioprotector. Sin embargo, se debe evitar consumir alimentos pesados, grasosos, picantes o ácidos, ya que tiene efectos secundarios desagradables y el consumir este tipo de alimentos los agudiza. El filgastrin es un estimulador de producción de neutrófilos. Como tal, no hay interacciones, pero en general con el tratamiento médico, 3 de los alimentos o que se deben de cuidar o evitar consumir: jugo de toronja, naranja o manzana, y tener cuidado con los que se deben tomar en ayunas. Y también con aquellos que se deben tomar acompañados con los alimentos para evitar estas molestias gastrointestinales. El tratamiento nutricional, bueno, se le brindó plan, tanto en los días que está hospitalizada. Ella ya tuvo la cirugía, ella entró desde diciembre a hospital. Se le hizo la cirugía para reseccionar el tumor. Evolucionó de manera adecuada a su evolución en cirugía, pero a hospital solo va por los tratamientos de quimioterapia. Cuando está en hospital, nosotros cada que llega se le tiene que hacer una evaluación integral para adecuarle el plan durante la semana que va a estar hospitalizada. Y de igual forma, cada que se va a casa, se le hacen las recomendaciones a sus padres. Se calculó el RET, el requerimiento energético total por fórmula de Escoffier con peso actual, y se dio una dieta con un factor de estrés de 1.5. Se da una dieta hipercalórica e hiperproteica, dejando 2.5 gramos de proteína por kilogramo para la edad. Es una dieta rica en antioxidantes, en fibra, en hidratos de carbono complejos, lípidos poli y monoinsaturados, proteína de carne magra generalmente. Se pide que opte por carne de aves y, si lo tolera su paladar, días fuera de quimioterapia, puedan ser pescados y sobre todo pescados azules. De igual forma, los hidratos de carbono por medio de cereales integrales, verduras, fruta, para que también tenga fibra debido al tratamiento y demás. La niña sufre de estreñimiento, entonces se le modificó también en fibra para que tenga, para que sea de ayuda digestiva, y se le da recomendación de que cuide la ingesta de agua porque de pronto hay días que casi no toma. Y como ya vimos en el metotrexato, es un medicamento en donde se debe aumentar el consumo de líquidos. De igual forma, con esta chica se le debe dar prioridad al consumo de alimentos, ya que presenta trastorno de evitación para comida. Sus padres le han hecho creer que solo con el soporte de dieta de fórmula polimérica va a ganar peso, y entonces cada vez que regresa a hospital es más difícil que te acepte alimentos. En casa también es más difícil. Los padres han optado por Ensure, por eso le dan un vasito, una botellita al día, y no cubre todos sus requerimientos. Entonces, con ella cada vez es más difícil. Se ha optado también por pedir apoyo con psicología para trabajar esta parte, y también con los padres. Tiene que ser una tarea conjunta. Se debe de cuidar
la consistencia de los alimentos, el tipo de alimentos que se le brindan en los días de quimioterapia, la temperatura de los alimentos, ya que generalmente en estos días son fríos, para que tenga una mejor aceptación, para que mejore parte de los efectos de la quimioterapia. También se recomienda que las comidas sean varias comidas al día, por lo cual se dejan 3 comidas y 2 colaciones. Que sean, que si se va a tomar lácteos sean desgrasados, desnatados, que haya consumo adecuado de frutas y verduras, que los días que pueda consumir verduras crudas nos ayude con esa parte, pero cuando no se le antojen opte por verduras cocidas. Se le ha dado como una charla de cuáles son las verduras que preferentemente debería de consumir. Sin embargo, obviamente con este tipo de pacientes a veces no se les antoja otra cosa, entonces hay que aceptar lo que a ellos se les antoje o de lo que tengan ganas, claro, sin que ello demerite la calidad de la dieta. La evolución, bueno, pues como ya lo mencioné, su posoperatorio de la resección de tumor embrionario ha ido evolucionando teóricamente de manera positiva. Fue una resección casi total. Se sigue con quimioterapia. Sin embargo, el diagnóstico médico y nutricional es reservado debido a estos problemas que está presentando. Eh, Obviamente cada vez está regresando con menos peso, se le ve la piel con más ictericia, más pálida más bien. Todo el tiempo está súper cubierta porque tiene mucho frío, está de malas o está deprimida o se la pasa llorando. Es algo que no está ayudando mucho. Los efectos de la quimioterapia se están agudizando, lo que hace que la parte médica tenga un diagnóstico más que reservado. Y también llegó a comentar que si esta desnutrición se sigue agudizando, pues obviamente eleva los riesgos de mortalidad y de complicaciones en la paciente. Cuando yo dejé las prácticas, era su segundo mes de quimioterapia, ella todavía iba por un proceso de unos cuantos meses más y pues se tiene que ver cómo evoluciona, pero pues es cuestión de seguirlo trabajando, equipo médico, parte nutricional, parte psicológica, y también estaban por integrar al fisioterapeuta para hacer algunas terapias para la parte de estreñimiento, porque pues como no quiere comer o solo se la pasa con fórmula polimérica, pues es más difícil para ella, o lo poco que come no alcanza a tener una buena digestión y su consumo de agua también es algunos días bastante pobre. En general, este es el panorama de la paciente. Es un panorama complejo, tanto para la paciente como para los padres, pero veamos cómo sigue evolucionando. La literatura que se consultó para poder abordar la enfermedad. Muchas gracias por su atención.